Estamos estudiando, escuchando tal vez los audios devocionales, predicando semanas atrás de cambios profundos. Y quiero compartiros una historia del Evangelio donde podemos ver uno de esos cambios profundos que se produjo en una persona y todos los personajes y actitudes que intervinieron en aquellos cambios, a fin de que también nosotros, tal vez identificándonos con cualquiera de esos personajes, identificándonos tal vez con cualquiera de esas actitudes o situaciones que se nos describen en esta historia, pudiéramos vernos reflejados y sacar una lección de parte del Señor, una instrucción para aquel que ya es creyente y ya disfruta de un cambio permanente en su vida y aquel que tal vez aún no lo es. Un cambio que llevó a un hombre a llegar en una cama, postrado, llevado por otros porque él no podía, y salió de aquel encuentro con Jesús, que realmente es lo transformador y lo que realmente cambia las vidas, llevando él su propia cama. Un cambio de entrar postrado en una cama a salir con la cama debajo del brazo. Si os parece poco profundo el cambio, ya me diréis. Seguramente reconocéis muchos la historia a la que me refiero. Marcos, en el capítulo 2, el Evangelio de Marcos, nos la describe. Y ya digo, tiene tantos matices que será bueno que miremos cada uno en sus personajes y actitudes lo que tal vez el Señor nos quiera mostrar a cada uno según nuestra circunstancia. En aquella historia de Marcos 2, del 1 al 12, encontramos a un paralítico que llega postrado en una cama que podría ser, y podríamos pensar en sentido figurado, que representa todo aquello que nos lleva a nosotros, que nos arrastra, incluso que nos oprime o nos esclaviza. Aquello a lo que estamos atados y no podemos evitarlo, parece que no podemos evitar. Como aquel paralítico que estaba en aquella cama porque no tenía otra cosa ni otra manera de estar y vivir. Y nosotros también tenemos seguramente nuestras camas particulares, aquellas que no llevamos, sino que más bien nos llevan a nosotros. Y también está el paralítico que de alguna manera fuimos todos nosotros en algún momento, atrapados en raíces de amargura, atrapados en pecados de los que no podíamos desprendernos, atrapados en una enfermedad tal vez, en un dolor del que no hemos sabido salir, en definitiva, paralíticos en algún sentido literal o figurado, en el que podemos identificarnos con este personaje. Pero es una historia que viene a mostrarnos, como decía, elementos necesarios para que, aunque hayamos llegado aquí, incluso hoy, llevados por alguna cama, terminemos saliendo de aquí siendo nosotros los que nos llevamos la cama debajo del brazo y somos liberados, sanados de circunstancias que nos llevan, que nos arrastran, de temperamentos que nos arrastran y esclavizan, de un corazón tal vez postrado, paralítico, en esa simbólica cama que nos lleva. Por tanto, esta es una historia de esperanza, de un cambio profundo que no solo es necesario, sino que es posible. Y os pido que me acompañéis por esta historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, sus 12 primeros versículos, y seguramente para saber de dónde vienen, algún versículo también del capítulo 1. Porque el capítulo 2 de Marcos empieza con estas palabras: unos días después. Y cuando uno lee esto, si es un buen estudioso de la palabra, tendrá que preguntarse, ¿después de qué? Y entonces tienes que ir para atrás y ver a Jesús que en aquellas tierras, pero en otro lugar distinto a Capernaum, donde transcurre la historia del paralítico, lo vemos a Jesús que un leproso se acerca a él y le dice: Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice: quiero, sé sano. Y lo sana.
Ese es los días antes. ¿Y qué ocurre con este paralítico? Bueno, que el Señor le dice, bueno, ahora ve a los sacerdotes conforme a la ley, preséntate ante ellos para que ellos confirmen que has sanado de verdad. Y dice que le había tocado, lo cual también es un detalle interesante en ese texto, ¿no? Porque los leprosos no los podías tocar, no debías tocarlos. Pero Jesús no solo quiso sanarlos, sino que lo tocó. Le dijo, eres sano. Y a un hombre con esa experiencia le dice Jesús, ahora, vete a los sacerdotes, pero no digas nada. No cuentes a nadie nada de esto. Si leéis el texto veréis que le faltó tiempo. Le faltó tiempo para salir corriendo y contárselo a todo el mundo. A ver, ¿quién se puede callar una cosa así, hombre? Aunque haya que desobedecer al mismísimo Jesús, uno no se calla, porque la verdad es que el hombre tenía algo tan importante que contar. Y eso va a influir en el siguiente pasaje, porque dice que días después de esto, como la gente había escuchado lo que había hecho, pues en Capernaum, ya donde casi tenía su campamento, se acerca el Señor allí y dice, que, versículo 2, la gente se agolpaba. Pues claro, está aquí el que ha sanado al leproso en el pueblo de enfrente. Y la gente pues va allí. La gente se agolpaba y dice que él les predicaba. Un auditorio, aquel, que podría ser cualquier iglesia de hoy. Este mismo podría ser un auditorio. No es que la gente se agolpe aquí, ya nos gustaría a nosotros, pero no en vano somos un buen grupo de gente que está aquí. Por diversos motivos, tal vez porque hemos oído algo de Jesús y queremos seguir escuchando de Él, tal vez porque venimos a curiosear, a ver quién es este Jesús del que habla esta gente, tal vez porque queremos analizar la doctrina del que predica y estamos aquí con un cerebro escrutando a ver la doctrina, a ver si afina, si dice alguna barbaridad el que predica. Todos vienen aquí, venimos con una motivación, como la gente que había allí en aquel auditorio, en aquella casa, el patio de la casa, la calle llena de gente agolpada. Otros buscando un milagro. Oye, si he oído que este hace milagros, pues voy a la iglesia a ver si hay uno para mí también. Diferentes motivos que traen a la gente a las iglesias, a esta misma, en esta mañana. Pero Jesús dice que les predicaba. Jesús estaba haciendo lo que él mismo ha dicho que iba a hacer. En el capítulo 1, versículo 38, dice que Jesús vino a predicar. Y lo que no hace Jesús, y en eso hay que admirarle, porque es fiel a sus prioridades, a sus principios, es dejarse llevar por el ambiente y abandonar aquello que ha venido a hacer para de alguna manera pues formar parte del ambiente. No, tú estás aquí por lo que te dé la gana estar aquí. Estás aquí por lo que has querido venir. Pero que sepas que aquí lo que se hace es predicar a Cristo y tú verás lo que haces luego con eso. Porque Cristo vino a eso y no se deja llevar por lo que la gente quiere. Él sabe lo que la gente quiere y tanto que lo sabe, luego lo veremos que lo sabe, pero Él hace lo que tiene que hacer. Que en este caso, como Él mismo dijo, era predicar. Y así ha de ser, hermanos, también en la vida de los seguidores de Cristo. Cuidarnos de que nuestra lista de prioridades no esté determinada por las circunstancias o las presiones externas o el querer agradar a todo el mundo. Qué pena cuando la propia iglesia o los creyentes en nuestro medio más inmediato nos dejamos arrastrar por lo que creemos que la gente quiere oír, por lo que creemos que la gente quiere ver. Y abandonamos nuestras prioridades para satisfacer las de la gente. Esto no tiene por qué ser malo, pero cuidado, porque si no es lo que Dios nos ha pedido que hagamos, estamos siendo despistados, estamos siendo atrapados, cosa que Cristo no quiso que ocurriera con su ministerio de predicar el Evangelio. Nuestra lista de prioridades ha de estar marcada por el reino de Dios y su justicia, por lo que para el Señor es prioritario, por aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Pero ocurre algo en aquella historia que sí modifica el plan primero de Jesús. Algo que aparentemente modifica ese plan. Y es que aparecen en versículos 3 y 4, 4 hombres que llevaban a un paralítico, como para no darse cuenta. Porque como no podían entrar entre la multitud, en el texto leímos que se sube el tejado, rompen el tejado y allá que va el paralítico, como para no darse cuenta. El paralítico es un hombre que no puede ir solo, que no se puede cambiar a sí mismo,
Y este, hermanos, ya es un elemento en sí mismo muy importante para cualquier cambio profundo. Reconocer la propia incapacidad y dejarse ayudar para experimentar lo que estamos estudiando en las casas de Adén, en el Sermón del Monte. La primera de las bienaventuranzas, ¿recordáis cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquel hombre, no sé si era pobre de material, si era pobre en espíritu, aquel hombre simboliza al pobre. ¿Por qué? Porque no tenía manera de llegar a Cristo, no había manera. No tenía manera de sanarse, no había manera. Y sin embargo, ahí irrumpe, llevado por 4 personas, un hombre que dejó que aquellos le ayudaran y reconoció que necesitaba ser ayudado. Este es el principio de cualquier cambio y sanidad, de cualquier cambio, en el ámbito de la vida que quieras, reconocer que lo necesitas. Y el siguiente es reconocer que tú mismo no puedes. Por más que la sociedad te esté hinchando a mensajes que te digan que tú puedes, que tú tienes fuerza. Hermano, hermana, amigo, los cambios más profundos no los puede hacer uno mismo. Y por eso es bueno saber a dónde ir, a quién ir y dejarse acompañar a ese lugar donde está el que sí puede y quiere cambiar. ¿Recordáis del leproso del principio? Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Qué dijo el Señor? Quiero, sé sano. Un hombre absolutamente necesitado e incapaz por sí mismo y humildemente llevado por otros a los pies de Jesús, porque el orgullo y la autosuficiencia impiden los verdaderos, necesarios y más profundos cambios. Y ahí tenemos a un hombre en estas condiciones, llevado por 4 amigos, en uno de los actos que más celebra y aprecia Jesús, el de los intercesores, aquellos que llevan a la gente delante de Él. ¿Cómo aprecia Jesús? Y es que solo hay algo que podía trastocar la agenda de Jesús aquel día, algo que Jesús valora muchísimo y que tiene que ver con su propio ministerio en el cielo. ¿Sabéis a qué se dedica Jesús ahora? ¿Recordáis a qué se está dedicando Jesús ahora? A interceder día y noche. Por tanto, si había algo que podía trastocar el sermón de Jesús, era 4 intercesores llevando a aquel hombre delante de él, porque reconocía en ellos su propio ministerio. Ahí tiene a 4 hombres que traen a un enfermo delante de él, salvando todas las barreras habidas y por haber, porque creen en su poder, han oído del leproso y quieren llevar a su amigo delante de aquel que puede sanarle. Y sobre todo porque aman a esa persona a la que están llevando. Porque cargar con él, subir escaleras, romper el techo, hay que amar a esa persona, Si alguien les hubiera obligado, no lo hubieran hecho, pero amaban a esa persona. Una cualidad preciosa del intercesor. ¿Tú crees que Jesús intercede por alguien que no ama? ¿Tú crees que hay alguien que no ame al Señor? Por eso le intercede día y noche, porque nos ama. Y por eso el intercesor es una figura preciosa para Jesús, porque el sacerdocio tiene que ver con la palabra de Dios que traes al hombre, pero también con la oración y con el trabajo que haces para llevar al hombre a Dios. Y ahí estaban estos 4, representando el ministerio del que más amaba a Jesús, junto con la predicación, la intercesión. Y es interesante el matiz. ¿Podría llevarlo uno a este hombre? Sí, un hombre fuerte tal vez, aunque un peso muerto cuesta llevar, pero un hombre fuerte o 2, si me apuras, podrían haberlo llevado, pero no, fueron 4. Porque eran 4 que no iban de sobrados, no iban de Superman, iban de personas que saben el valor que tiene el trabajo compartido. ¿Cuánto desgaste nos evitamos cuando en vez de hacerlo yo, lo hacemos nosotros? ¿Cuánto desgaste te evitas cuando en vez de hacerlo tú, buscas compañeros con quien hacerlo? Así que sí, podía haberlo llevado a alguno, pero ninguno de ellos era un soberbio autosuficiente, sino que sabían que se necesitaban los unos a los otros en tan importante tarea y que de este modo eran mucho más fuertes. 4 intercesores que cambian la agenda del Señor
Y solo 4 versículos de Marcos 2, solo 4 versículos, para que nuestra lista de prioridades como seguidores de Cristo ya tenga los primeros lugares de aquello que es urgente y necesario para Cristo y por tanto para su iglesia: predicar e interceder. Solo 4 versículos para ver con claridad aquello que Cristo prioriza y que cualquier seguidor de Cristo, su iglesia, debe priorizar. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5 que al ver Jesús la fe de ellos, esto es lo que provocó una respuesta en Jesús. Y quiero detenerme aquí un momento, porque desde el punto de vista más humanista, y no lo digo en sentido peyorativo, pero sí para llamar la atención, a cualquier humanista lo que le hubiera llamado la atención de aquella escena, ¿quién es? ¿Quién creéis que es? ¿Quién? El enfermo, el paralítico. Todo el mundo seguramente estaría conmovido por un hombre postrado en una cama, ¿o no? Es la mirada de nuestra sociedad, de nuestro mundo, la mirada buena de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Pero a Jesús lo que le conmueve no es el paralítico. Le conmueve la fe de los que lo llevan. Cuidado con la trampa de querer impresionar a la sociedad. A quien tenemos que impresionar es al Señor, hermanos. Y el Señor se impresiona por personas que creen que Él puede, que interceden, que claman. Claro que le importa al paralítico, le importan todos al Señor. Pero el humanista tiende a mirar al paralítico y se queda ahí y hace algo por él. Está bien, está bien. Pero lo que impresiona, lo que conmueve, lo que para la predicación en seco es la fe de los 4. La intercesión con fe es observada y valorada por el Señor y capaz de trastocar su agenda, hermanos. ¿Queremos ayudar a paralíticos? Intercedamos con fe por ellos, porque eso es lo que mueve el brazo poderoso de Dios. Con la pobreza pasa lo mismo. Y recordáis una frase, yo reconozco que al que es humanista igual le molesta esa frase, pero es que es de Jesús. De alguna manera recriminando al propio Judas cuando quería que ahorrase perfume la mujer aquella para los pobres. Y Jesús le dice, oye, que a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Es duro eso, al humanista le suena duro ese. ¿Qué Dios es ese? No nos dejemos engañar por lo que a la gente le gusta oír. Recordad, la agenda de Cristo no la cambia la gente y sus pensamientos y filosofías. Cristo tiene una agenda: predicar e interceder. La respuesta a la fe puede que no venga exactamente en la manera que esperamos o incluso pedimos. Porque ¿a qué creéis que llevaron al paralítico a Jesús? ¿Para qué creéis que lo llevaron? Para que lo sanara. Ahora ponte en la piel de estos 4 que se han pegado la paliza de llevarlo y cuando está delante de Jesús, oye a Jesús decir, tus pecados te son perdonados. Mira si sabe Jesús que normalmente, bien intencionadamente, podemos llegar a pedir cosas buenas, magníficas, pero que igual no son exactamente lo que Dios quiere hacer. Y tenemos un regalo de Dios, ¿no?, que el apóstol Pablo expresa de manera magistral. En nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahí había 4 intercesores diciendo, Jesús, sánalo, y el Espíritu estaba haciendo su obra por otro lado. Y por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Aquellos intercesores llevaban al paralítico para que lo sanara.
pero escuchó palabras celestiales, palabras que debemos apreciar más que ninguna otra. Hijo, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Muchos se quieren quedar con el Señor si les da el milagro que le piden, y sin embargo, el mayor milagro que podemos recibir de Dios es que nos llame hijos y nos perdone los pecados. De manera que, paralíticos o no, ricos o pobres, casados o solteros, fuertes o débiles, podamos vivir toda esta vida y la eternidad en la maravillosa presencia de Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Este es el milagro que Cristo quiere darnos. Es el que más necesitamos, pues entre otras cosas nos devuelve la dignidad. Y más aún en aquel tiempo en el que creían que la enfermedad de aquel hombre estaba relacionada con el pecado suyo o de sus padres. El contexto aquí es importante, porque que le llame hijo y que le diga tus pecados te son perdonados a aquel hombre, en aquel contexto era más entendido posiblemente que en el nuestro, porque la enfermedad se asociaba al pecado del propio paralítico o de los padres. ¿Recordáis lo del ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres? Era la forma de pensar que veían ellos. Y Jesús le devuelve la dignidad. Lo primero que hace es devolverle la dignidad. Lo primero que quiere hacer Dios contigo y conmigo es devolvernos la dignidad y nos vuelve a llamar hijos. Y aunque sigamos cojos toda la vida, saber que cojos somos hijos y somos amados como hijos, eso le da dignidad a cualquier persona, a cualquiera. Porque hay muchos que andan con las dos piernas y viven indignamente. Y hay muchos cojos y ciegos y enfermos que viven con la dignidad de escuchar cada día al Señor decir, hijo, hija. Ese es el milagro que Cristo quiere darnos, el que más necesitamos. Por eso predicamos e intercedemos, no tanto para que Dios obre su milagro sobre nuestro cuerpo, sino para que lo obre sobre nuestro espíritu, nuestra vida en general, para que perdone los pecados y ponga en nueva vida a las personas por las que intercedemos con fe y venciendo los obstáculos que sean necesarios. Pero, como en toda congregación que se precie, como diría alguien malvadamente, con la iglesia hemos topado. Estaban, dice allí, sentados algunos maestros de la ley. Como ese dicho que dice, hace un día magnífico, ya verás cómo viene alguien y lo estropea. Pues allí estaban los que lo iban a estropear. Bueno, eso creían ellos. Como decía al principio, en el auditorio estaban los teólogos que quieren ver de qué manera lo pillan a uno en alguna blasfemia o incorrección teológica. Y les faltó tiempo para señalar la supuesta incorrección. Ya te hemos pillado, Jesús. Este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón. Por eso los que creen que Jesús no es Dios, le convierten en un blasfemo. Pero es que el que tenían delante era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Pero ha blasfemado. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús supo en su espíritu lo que estaban pensando. Y eso es muy bonito cuando lo que pensamos está bien. Pero a que te incomoda saber que Jesús sabe lo que estás pensando en cualquier momento. Es así. Siento decirte que da igual la motivación con que hayas venido, lo que estés aquí haciendo, da igual. Jesús sabe lo que haces aquí, ¿por qué? Lo sabe. A nosotros nos podemos engañar y parecer la mar de piadosos aquí, pero Jesús sabe lo que hay en cada corazón. Vio la fe de aquellos que llevaban al paralítico y del mismo modo ve nuestros pensamientos, nuestras intenciones y motivaciones, nuestras murmuraciones más secretas. Nada está oculto al Señor. Y entonces Jesús responde, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, coge la cama y vete? En pocas palabras, si me permitís parafrasear la situación, si soy un impostor, lo más fácil es perdonar los pecados, pues nadie sabe si eso ha ocurrido o no. ¿O no? Yo os perdono.
y cada uno coge lo que quiere. Pero como no soy un impostor, diría Jesús, la prueba de que sus pecados son perdonados es que ahora va a ser transformada su vida por completo. Ahora el que llegó llevando la cama se va a marchar de aquí con la cama debajo del brazo. Versículos 10 y 11. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete. El milagro más grande es el perdón de los pecados y la prueba más grande es el cambio de vida. Y Dios tiene poder para lo uno y para lo otro. Cristo ha declarado con autoridad para todos nosotros desde lo alto de la cruz: tus pecados te son perdonados. Pero también declara la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Lo uno es cierto y lo otro también. No es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Ambas cosas son las dos caras de una misma verdad, de un completo milagro de Dios. Los pecados de aquel hombre habían sido perdonados y Jesús no tenía ninguna obligación de demostrarlo, pero su deseo no es que la obra de Dios sea puesta en tela de juicio, sino que Dios sea glorificado y alabado por ella. Por eso era importante que la obra que había sucedido en el corazón de aquel hombre se manifestara en toda su manera de vivir. Porque quienes observan podrán dudar de si nuestros pecados han sido perdonados por Dios o no. Pero cuando vean nuestros cambios profundos, ya no van a quedar duda alguna de algo poderoso ha pasado en nuestro corazón. Él mismo llegó a decir: si no me creéis por mis palabras, creedme por las obras que hago. El paralítico se levantó, versículo 12, tomó su cama y se fue. Objetivo cumplido. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Sinvergüenza. No. Termina diciendo el texto: se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Ese era el objetivo de Jesús. Ese es el objetivo de nuestras vidas. Nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestros cambios solo tienen un objetivo delante de Dios. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Así andad vosotros delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a Dios, vuestro Padre que está en los cielos. Cuidado con los objetivos, porque si son los de Cristo, si son los que pretendemos que paren la agenda de Dios para algún momento, tienen que ser objetivos que de todo corazón solo quieran una cosa: que Dios sea exaltado. Todo lo demás queda muy bien para los humanistas y para nosotros, pero delante de Dios lo único que cuenta es que se quedaron asombrados y alababan a Dios. No basta con que Jesús declarara perdonados los pecados de aquel hombre. Ni siquiera bastaba que declarara la sanidad de aquel hombre. La alabanza a Dios se desencadena cuando el hombre da muestras de que realmente algo ha cambiado. Por el contrario, imaginaos esta situación. Si aquel hombre hubiese escuchado estas dos declaraciones sobre él y no se las hubiese creído, ¿os imagináis la situación? Tus pecados son perdonados. Bien, vale. Levántate, coge la cama y vete. Tú ponte en el postrado, ¿no? Oyendo eso. ¿Y si no es verdad? ¿Y si hago por levantarme y me pego un trompazo en el suelo? A nadie le ha pasado por la cabeza que eso pudiera pensarlo, ¿verdad? Pues es perfectamente posible. ¿Y si? ¿Y si? Si no se hubiese levantado aquel hombre y marchado con su cama debajo del brazo, aun siendo cierto todo lo declarado por Jesús delante de los hombres, Jesús hubiera hecho el ridículo más espantoso. Y cuando nuestras vidas, hermanos, no manifiestan cambios después de haber sido perdonados o sanados, estamos dejando en ridículo al Señor. Os lo digo así para que duela.
Porque de verdad que lo que Él ha dicho que somos como sal y luz no puede dejar indiferente a nadie. Si nuestras vidas dejan indiferente a la gente, algo no estamos haciendo bien. Si aquel hombre no se hubiera levantado después de escuchar semejantes declaraciones, delante de los hombres Jesús hubiera hecho un ridículo espantoso. Y lo más triste es que delante de Dios el paralítico hubiese hecho el ridículo más espantoso. Pero lo más grande es que ni Jesús hizo el ridículo ante los hombres, ni el paralítico hizo el ridículo ante Dios. Si alguien hizo el ridículo en esta historia, fueron los incrédulos. Esos sí hicieron el ridículo. Y que los incrédulos sigan haciendo el ridículo depende de que tú y yo nos creamos lo que Dios dice de nosotros y vivamos en consecuencia. Porque si no, los que hacemos el ridículo somos nosotros, delante de los hombres. Pero si queremos que los ridículos sean los incrédulos, entonces nuestras vidas tienen que mostrar lo que está pasando, lo que Cristo dice que está pasando y está haciendo por su Espíritu Santo. Hubo un tiempo, hermanos, en que el paralítico fuimos nosotros, en algún sentido figurado de la palabra. Pero alguien que seguía los pasos de Jesús nos predicó. Más aún, alguien intercedió por nosotros y nos llevó delante de Dios con fe, de manera que un día, tal vez hoy mismo para alguno de vosotros, le escuchamos decir: Hijo, tus pecados te son perdonados. En ese momento Dios ya había hecho lo más importante, devolvernos la paz con Él, la dignidad de no ser más unos condenados al infierno, sino unos hijos de Dios y herederos de todas las cosas junto a Jesús. Pero hasta que todo termine y nos gocemos con el Señor para siempre en su presencia, la gente nos está mirando. Y como Jesús conoce la incredulidad de la gente en su mente y en su corazón, no solo declara el perdón sobre nosotros, sino que por su Espíritu Santo nos convierte en nuevas criaturas capacitadas para caminar con Él y ser más como Él. Capacitados para llevar la cama que antes nos llevaba a nosotros. Hermanos, eso solo puede ser verdad o mentira. Y si lo ha dicho Dios, es verdad. Créetelo, asúmelo. Si Dios ha dicho, eres la sal de la tierra y la luz del mundo, iglesia, asúmelo. Porque si no lo asumimos, hacemos el ridículo. Pero cuando lo asumimos, sacamos los colores de la vergüenza a quienes lo ponen en duda. Por lo tanto, la cuestión ahora es si nuestro paso por la vida como sal y luz que Cristo dice que somos provoca en los demás alabanza a Dios por la predicación, la fe intercesora y los cambios en nuestra manera de vivir, incluso si provoca el rechazo y la burla de los incrédulos, porque lo que no es posible si de verdad hemos creído lo que Dios ha dicho de nosotros es que no pase nada, es que no provoquemos nada y a nadie. Algo falla cuando la indiferencia es lo único que provocamos. Allí no quedó nadie indiferente. Había incrédulos, había gente que creía otra cosa, había gente que pensaba que Jesús era blasfemo. Sí, pero toda esa gente no pudo más que quedar conmocionada. No solo por las declaraciones de Jesús, sino porque aquel hombre se levantó y anduvo con su cama debajo del brazo. Eso provocó alabanza a Dios. Como alabanza a Dios provocará tu vida y la mía, cuando vivamos de acuerdo a lo que Cristo ha dicho que somos, justos, santos, perfectos, luz y sal de este mundo. Hermanos, creámonoslo, porque si no somos como ese paralítico sobre el que Cristo declara cosas semejantes y nos quedamos en la cama. Ay, ¿y si es mentira? Ay, ¿y si qué? Si es palpable la nueva vida en Cristo, los cambios profundos que Él produce, si hay intercesión con fe y predicación del Evangelio, muchos más paralíticos se levantarán, con lo que provocaremos asombro y alabanza a Dios entre quienes nos rodean. Para eso es para lo que un día llegamos a Él, en una cama de pecado, puestos delante de Jesús en oración por el amor de otros. Y hoy, por la misericordia y gracia de Dios, somos nosotros los portadores de esa cama para otros muchos que aún están paralizados por su dolor, su pecado e incredulidad, para que muchos más tengan una oportunidad de salvación y transformación.
Ahora somos nosotros los portadores de paralíticos de todo tipo y circunstancia, intercesores, como lo son cada jueves un grupo de mujeres en cadena telefónica desde hace un montón de tiempo. Cada viernes, hermanos que vienen y que este viernes pasado intercedían por las naciones que están representadas en nuestra congregación. Podemos serlo también nosotros cada día y como iglesia cada viernes en este lugar, a favor de los muchos paralíticos de nuestra ciudad y de nuestras propias familias. Así que si ya eres de los que por la fe puesta en Jesús no te lleva a la cama, sino que tú llevas la cama, predica el Evangelio e intercede, y que tu nueva manera de vivir asombre y provoque alabanzas en los que te observan. Amén. Y si estás aquí paralizado, llevado por alguna cama de circunstancias que te superan, de un temperamento que te traiciona, de un corazón atrapado en alguna raíz de amargura o pecado sin resolver, recuerda que lo que más necesitas es un cambio profundo que solo comienza cuando reconoces tu incapacidad delante de Dios y te entregas con fe a su amor y a su poder, para que tus pecados sean perdonados y Jesús comience a hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Este es un mensaje de esperanza. Para la iglesia es una llamada de atención. Intercede con fe, predica con fe, vive la nueva vida para que puedan ver que la cama ya no te lleva, que ahora la llevas tú. Hay muchos necesitados de ver eso y de maravillarse y alabar a Dios. Pero si estás aún llevado por la cama, si aún estás atrapado en alguna de ellas, este es un mensaje de esperanza. Para que de una vez por todas reconozcas delante de Dios que no puedes, pero que crees que Él sí puede, y entregues tu causa, tu cama, tu parálisis al Señor para que Él la transforme. Hoy es un día de esperanza, porque en la presencia del Señor, pido al grupo que venga conmigo, por favor, en la presencia del Señor, hermanos, hay sanidad, hay libertad, hay poder. Y por eso este canto que os invito a que juntos levantemos a Dios, dice: nada como la presencia del Señor. Búscalo a Él, solo Él tiene el poder. La iglesia se compromete a orar por ti a poco que tú nos digas de algún modo, de alguna manera: necesito salir de la cama en que estoy postrado, en forma de hábito, de vicio, en forma de pecado, en forma de amargura, cualquiera que sea la forma de tu cama. Si así nos lo compartes, así intercederemos por ti, porque creemos que en Dios hay ese poder. Pero aquí y ahora, la presencia del Señor está presente. Y te invito a que aún mientras cantamos este canto, no dejes de ir a Él. Pero no puedes ir más que de una manera, reconociendo que tú solo no puedes, pero que Dios tiene todo el poder. Así que ahí donde estamos, ponemos en pie, hermanos. Empezará el grupo cantando y luego nos uniremos juntos en este canto.